Buenos días, Irene Montero. Buenos Muchísimas días. gracias por concedernos esta entrevista. Además, en un sitio privilegiado, en la librería Mujeres y Compañía, la librería en la calle Unión número 4, la has elegido tú. ¿Por qué esta librería? ¿Por qué aquí hacer una entrevista? Bueno, conozco este espacio desde que era adolescente y siempre era para mí, lo comentaba con las compañeras ahora antes de empezar la entrevista, pues bueno, un poco una especie de remanso de paz por una parte y de mucha tranquilidad e intimidad, y luego de conocimiento. Era uno de los pocos sitios, de las pocas librerías a las que podías ir y encontrar un montón de textos de las inquietudes que puede tener una persona que empieza a militar en la adolescencia, ¿no? Entonces, pues bueno, quería elegir esto primero por la significación que tiene para mí, y después por lo que supone que exista en Madrid una librería de mujeres, una librería con un montón de textos feministas para entender cuál es la historia de las mujeres que han luchado antes, cuáles son las dificultades a las que nos hemos ido enfrentando a lo largo de la historia y quiénes han venido antes y han hecho posible que hoy estemos aquí, y también cuáles son los desafíos del futuro, ¿no? Un espacio también para reconocernos entre nosotras y para seguir construyendo. Bien está eso. Hablabas de remanso de paz, vamos a hablar de algo que lo es menos. Sobre tu reciente nombramiento como portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, me gustaría saber cómo lo está llevando en líneas generales, y después si se has sentido atacada solo por el hecho de ser mujer cuando fuiste nombrada en lugar de Íñigo Errejón. Al respecto de eso, creo que siempre que alguien en Podemos ha asumido una responsabilidad, digamos, de primera línea o de mayor protagonismo mediático, siempre hemos recibido ataques. Yo no he sido la primera persona ni seré la última, estoy convencida, de Podemos en recibir ataques muy duros. Sí creo que en mi caso ha habido un componente machista importante, y eso tiene que ver también con una cosa que explica Beatriz Gimeno de maravilla, y que es que las mujeres estamos permanentemente bajo sospecha cuando desempeñamos tareas de responsabilidad, y parece que bueno, que de partida no lo vamos a hacer muy bien, y entonces pues eso, estamos bajo sospecha, como si de alguna manera también fuese ilegítimo el papel o el rol que estamos cumpliendo. Entonces creo que tampoco soy la primera mujer, eso ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? No soy ni la primera mujer ni tampoco voy a ser la última, por desgracia, que sea cuestionada o que reciba ataques por el hecho de ocupar una posición de responsabilidad y que sea cuestionada por su vida privada, por sus capacidades o por tantas mil cosas, que al final en resumen es eso, ¿no? Estar permanentemente bajo sospecha, con la idea de que pues de que es un poco ilegítimo al final que estés ocupando esa posición, cuando anda que no hay hombres que también podrían tener esa lupa encima, digamos, y no la tienen simplemente porque la política es un espacio hecho por y para hombres, igual que el periodismo, igual que otras muchas profesiones que creo que tú también conoces, ¿no? Entonces, bueno, sí he sentido, pero creo, insisto, que no es algo ni exclusivo de mí, ni exclusivo en la gente que está en Podemos, ni tampoco de las mujeres. Ahora sí creo que lo he vivido, digamos, como unificado, ¿no? Y después, ¿cómo lo estamos llevando? Pues en equipo y con mucha responsabilidad. Creo que hemos construido un buen equipo, aunque llevamos muy poquito tiempo trabajando, pero creo que estamos haciendo eso, las cosas de forma colectiva y con mucha responsabilidad, y tratando de estar a la altura. Es una gran responsabilidad, eso no cabe. ¿Cómo es tu relación con tu antecesor, con Íñigo Errejón? Buena, siempre lo ha sido. Tenemos diferencias, esas además las hemos expresado no solamente en privado, sino que públicamente lo hemos expresado, pero a la vez siempre hemos sido capaces de trabajar. No es la primera entrevista en la que yo digo que con Íñigo, en concreto en la portavocía y en la portavocía adjunta del Congreso, trabajábamos bien, y creo que eso es bueno también, que haya compañeros que incluso aunque pensemos diferente podamos establecer dinámicas de trabajo conjunto. Ahora estamos en otras posiciones y en otras tareas, pero bueno, la relación sigue siendo buena, y creo que así debe ser. Podemos ha apostado por la paridad en sus órganos de gobierno. Me gustaría saber en qué se notará, más allá de tu nombramiento como portavoz en el Congreso, en qué se notará este aumento de la representación de las mujeres. Si tenéis pensado medidas graduales, si van a tomarse todas de golpe, si irán viniendo, si hay un plan hecho, etcétera. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Hay algunas que, digamos, están ocurriendo. La paridad nosotros la imponemos en todos los órganos, y por tanto mínimo tiene que haber la mitad de los órganos compuestos por mujeres. Lo que decíamos este
este Vista Alegre y lo que nos ponemos como objetivo es que la paridad sea un suelo y no un techo, es decir, que la paridad sea el punto de partida, pero a partir de ahí sigamos construyendo en que cada vez más mujeres se incorporen a todos los espacios y además de una manera transversal, no pensando solo en la paridad en los grandes órganos de toma de decisiones, que también, sino en los espacios de trabajo cotidianos, en los equipos de trabajo, en las áreas que, digamos, también exigen, requieren que haya paridad, pues eso, en los equipos de redes, en los equipos de prensa, en los espacios de trabajo cotidiano del partido. Eso creo que va a ser más paulatino y que lo iremos haciendo poco a poco, pero solo el hecho de tener el compromiso y de que siempre nos lo podamos recordar, creo que ya es un paso adelante. Y luego creo que nuestra mayor presencia en esos espacios tendrá sobre todo un componente de deconstrucción de todas las estructuras de poder patriarcal que muchas veces están un tanto ocultas en los espacios políticos. Asumidas, sí. Parece que son espacios aparentemente neutros, donde ya no hay desigualdades, ya no hay problemas de género, porque ya estamos en el siglo XXI y esas luchas ya se dieron, pero claro, cuando estás ahí te das cuenta de que no, de que la política, insisto, igual que otras muchas profesiones, sigue siendo un espacio hecho por y para hombres. Entonces, el hecho de que lleguen muchas mujeres, sobre todo el hecho de que muchas mujeres asuman posiciones de responsabilidad, creo que va a ayudar a visibilizar, a desnudar esas estructuras que siguen funcionando a veces de una forma pues muy implícita y por tanto a contribuir a deconstruirlas, ¿no? Una vez que lo tienes visibilizado, creo que generas muchas más solidaridades para intentar cambiarlo y hacer las cosas de otra manera. Podemos fue el primer partido que habló de feminizar la política. Eso en su momento despertó muchas críticas, porque siempre que se habla del término feminizar da la sensación de que lo que quiere hacer la mujer, o así lo interpretan quienes quieren interpretarlo, de que la mujer quiere asumir el rol que ha tenido el hombre hasta ahora, que es de imposición absoluta. Entonces, ¿cómo explica a nuestros lectores y telespectadores, cómo les explica lo que es feminizar la política? ¿Cómo se lo explica Irene Montero ahora desde su posición de máxima responsabilidad en Podemos? Creo que tiene que ver, por una parte, con esto que además ha sido un debate en Vista Alegre al respecto de incorporar la idea de la despatriarcalización, que es un concepto un poco complejo para digamos, para explicarlo, difícil de pronunciar incluso, sí. Pero que al final se trata de lo que decíamos antes, de desnudar esas estructuras de poder, de mostrar cómo, por ejemplo, en muchos espacios de la política, si no te impones, interrumpes al otro y hablas un poco más alto y con unas formas agresivas, quizá no te tomen tan en serio. Y eso es una cosa en la que culturalmente a los hombres se les educa más para ese tipo de actitudes que a las mujeres, a las que se nos educa más, digo, en términos culturales, ¿no? y sociales, sí. Pues para la espera, para el hablar pausado, para el ceder la palabra al otro. Por tanto, ese tipo de estructuras de trabajo que predominan en la política se asumen como naturales para los hombres y de hecho si lo hace un hombre es como ¿qué narices tiene este tipo? Sin embargo, cuando esas actitudes las asume una mujer quedan antinaturales y además se la cuestiona, ¿no? Uy, esa mujer, qué masculinizada está, digamos, uy, esa mujer, ¿qué intenciones tendrá para estar haciendo las cosas así como las hace? Y además son la única forma de participar en el espacio, es decir, que cualquier otra forma de participar en política queda sancionada o queda relegada a un rol secundario. Entonces, feminizar consiste, por una parte, creo yo, en desnudar esas estructuras, que, insisto, a veces parecen neutras y no son visibles, y luego en cambiar las formas de hacer política, algo tan sencillo como que haya horarios que permitan conciliar la vida laboral con la vida familiar, algo tan sencillo como que podamos generar dinámicas cooperativas y de trabajo en equipo, lo cual no implica omitir el conflicto y omitir la diferencia. El feminismo también es conflicto y enfrentarte a las contradicciones, pero no hace falta que ese conflicto se exprese en voces más altas que otras o en la guerra, ¿no? Que es como la expresión por excelencia de esa visión como más masculina, sino que se pueden gestionar las diferencias y las contradicciones de otra forma. Creo que, digamos, esto es una respuesta larga pero breve para lo que podríamos hablar de lo que es feminizar. Sí, pero bueno, yo te lo agradezco. Hablas de contradicciones en el feminismo. ¿Te refieres a las contradicciones en general en la ideología feminista? ¿Te refieres a las contradicciones a la hora de actuar? Me refiero que creo que intentar ser feminista en una sociedad tan machista como las nuestras
es necesariamente enfrentarte cotidianamente a un montón de contradicciones sobre, no solamente contradicciones teóricas, que por supuesto que existen, y eso es también la diversidad de los feminismos, ¿no? Claro. Me refiero también a las contradicciones personales que vive una mujer cuando se enfrenta a su profesión, tratando por una parte de ser feminista y de asumir otras formas de trabajo, y a la vez pues ve que vive inmersa en una sociedad machista y que incluso incorpora en su quehacer cotidiano prácticas muy machistas o muy masculinizadas, y que eso supone contradicciones para las mujeres que tenemos que reflexionar conjuntamente. Yo lo hablo mucho con mis compañeras de los equipos. Yo, por ejemplo, soy una persona algunas veces muy masculinizada en las formas que tengo de estar en el espacio de la política. ¿Eso quiere decir que no me gustaría cambiar algunas cosas? Pues bueno, forma parte de las contradicciones que tengo y que pienso con mis compañeras, y que creo que es bueno que nos reconozcamos, ¿no? El conócete a ti misma, y ser capaces de asumir, pues bueno, que es una contradicción diaria, no solamente la política, también el feminismo, ¿no? Más allá de la cuestión en política, Irene Montero ha sufrido el machismo, más allá de estos días, de tu nombramiento, etcétera, etcétera, ha sufrido el machismo a lo largo de su vida. A lo mejor hay veces que, sin haberse dado cuenta, como dices tú, y al llegar ahora lo ves. ¿Cómo se combate eso dirigido a las nuevas generaciones, a la gente que cuanto más joven, a las mujeres que cuanto más jóvenes son, deben empezar a combatir el machismo? Creo que a todas nos ha pasado eso. Creo que todas, cuando vas enfrentándote a situaciones, a veces ni siquiera tú te das cuenta y hay otra compañera que te dice, además normalmente en una parte y con cierto pudor, oye, quizá esto sea, o mira lo que le ha pasado a no sé quién. Y partimos de esa mayor intimidad para al final a veces denunciar públicamente y organizarnos para defender nuestros derechos. Creo que a todas nos ha pasado que hemos vivido situaciones que hoy diríamos que son machistas, incluso hemos tenido comportamientos que hoy diríamos que son machistas. Creo que lo más importante, y se lo decía antes a mi compañera Gara y a las chicas que están grabando, hoy somos todas mujeres, leer mucho, conocer la historia de las que han venido antes, tener memoria. Para mí la memoria no es una cuestión identitaria para construirte una posición ideológica o una fortaleza ideológica, sino la herramienta posiblemente más privilegiada con la que contamos las mujeres y los de abajo y las de abajo en general, para saber que sí se puede, que cuando nos juntamos, cuando nos organizamos, cuando somos conscientes de lo que queremos, podemos conseguir cosas que nos están hurtando derechos. Y a las mujeres eso pues lo tenemos que tener muy claro. Hoy sigue habiendo una brecha salarial muy grande, son 109 días los que una mujer tiene que trabajar más que un hombre para cobrar el mismo salario. Y mucha gente te dirá, no, si esto ya en el siglo XXI no pasa. Oiga, sí, pasa aquí y ahora. En este mismo día está ocurriendo que hay mujeres que están sufriendo esto. Pues conocer lo que han hecho las que han venido antes, que han sufrido las mismas cosas, que a veces organizándose y luchando han conseguido cambiarlo, que los derechos que tenemos no son un regalo, que los han conseguido nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, peleando. Creo que esa es la mejor herramienta, porque si no, hay muchas veces que tienes la sensación de, bueno, esto siempre ha sido así, no se puede hacer nada. Oye, no, antes se pudo hacer y ahora también se puede. Citabas antes a Beatriz Gimeno, que decía recientemente en un artículo en su blog que Podemos tenía un problema con el feminismo. Decía exactamente que este está disociado de las bases y que no ha conseguido atraer a catedráticas ni a movimientos. No sé si estás de acuerdo con esta reflexión de Gimeno, y además no sé si te sientes ahora, desde tu nuevo puesto de responsabilidad, si te sientes, valga la redundancia, responsable para traerte a ese feminismo del que dice estar disociado. Responsable sí me siento, no solamente ahora, sino también del trabajo que hemos realizado en los últimos años. Creo que, como todo, hemos hecho muchas cosas bien y otras que hay que mejorar mucho. Suelo compartir las reflexiones que hace Beatriz y esta la comparto. Creo que tenemos mucho trabajo por delante que hacer para reconocer y situar en un papel protagonista los movimientos feministas. De hecho, creo que, como en tantas otras cosas, las mujeres políticas, incluso las de Podemos, no podemos hacer muchas cosas solas. Normalmente las cosas... al menos yo lo creo así y creo que es uno de los ejes de nacimiento del 15M. Las cosas no las hacen los políticos entendidos como aquellos representantes institucionales
que están en un parlamento nacional o autonómico. Las cosas importantes las hace la gente. Y ni siquiera los políticos más progresistas y ni siquiera los políticos de Podemos, solos, sin contar con la sociedad civil organizada, podemos hacer las cosas. El sujeto político del cambio siempre es un pueblo, un organizado que conquista derechos. Y en este sentido creo que nosotras no vamos a poder conseguir muchos de los avances que tenemos pendientes para feminizar las instituciones, para feminizar nuestras vidas, sino es poniendo de protagonistas y sirviendo de facilitadoras para que sean protagonistas los movimientos feministas que, por otra parte, son fuertes, son ricos, son diversos y llevan muchos años peleando. O sea, que no tenemos que venir nosotras para que ellas existan y para que ellas estén trabajando, y al contrario, creo que nosotras tenemos que hacer una cosa muy feminista, que es reconocerle al otro el papel que juega y facilitar que lo ocupe, ¿no? ¿Estos movimientos llaman a la puerta de Podemos o son reacios, prefieren mantener su independencia de los partidos políticos, quizá un poco escarmentados de que hasta ahora pues poco caso se les haya hecho? Creo que en general, como en todo, ¿no? Como en botica, hay de todo. Creo que nuestra obligación es mostrarnos como una herramienta facilitadora que pueden usar si quieren, asumiendo siempre la máxima autonomía de los movimientos populares, de los movimientos sociales, de los colectivos feministas. Yo creo que la función de Podemos no es fagocitar, cooptar, ni siquiera unificar o poner en relación a los movimientos que desde su autonomía ya dan todos esos procesos cuando quieren hacerlo, sino ponernos al servicio de y ser una herramienta. Entonces, espero que si nos miran con recelo puedan dejar de hacerlo. Sé que hay otros que nos miran con ilusión y con posibilidades de trabajar juntas, pero lo más importante creo es, bueno, respetar la posición y tratar de demostrar con hechos más que con palabras que somos capaces de ser una herramienta útil para que las reivindicaciones feministas y las reivindicaciones desde la máxima diversidad de las mujeres en nuestro país se puedan ir consiguiendo y se puedan construir más derechos y recuperar los que nos están negando. Vamos a hablar del problema por excelencia del machismo, ¿no? De su máxima expresión de crudeza, que es la violencia machista. Podemos pertenece, junto a otras formaciones parlamentarias, forma parte de la subcomisión que busca el Pacto de Estado contra la violencia machista. Si Podemos gobernara, ¿cuáles serían las 3 primeras acciones que llevaría a cabo? Bueno, digo 3, pueden ser 2 o 4, que llevaría a cabo para tratar de poner freno a la violencia machista que se ha cobrado, creo que son 5 víctimas en una semana últimamente. Y más 2 niños, que nos olvidamos muchas veces de los niños. De los niños y las niñas, claro que sí. Creo que hay varias cuestiones. La primera tiene que ver, y esa la hemos puesto encima de la mesa muchas veces, con la independencia económica, con asegurar desde las administraciones públicas que las mujeres pueden tener independencia económica para dar el paso de denunciar y de salir de las situaciones de maltrato, ¿no? y de violencia. Sin eso, si no hay una vivienda, si no hay posibilidad de tener pues eso, una independencia económica, muchas veces se lo ponemos muy difícil a las mujeres para que den un paso que de por sí ya es muy complejo. En segundo lugar, creo que tiene que haber un compromiso fuerte con la dotación presupuestaria para las partidas de lucha contra la violencia machista, las violencias machistas. No solamente contra las situaciones más graves que terminan en asesinatos machistas y que son las que más se condenan porque son digamos, las que acaban con la vida de mujeres, sí. Pero hay otras muchas violencias que además existen desde edades muy tempranas. En la adolescencia, no recuerdo el dato exacto, pero bueno, más del 50% de las mujeres jóvenes de entre 14 y 18 años afirman o que sus parejas o exparejas les espían el móvil, o que sus parejas o exparejas las han amenazado o se han sentido violentadas en algún momento para mantener o relaciones sexuales o una relación de pareja, o sea, situaciones que son violencia contra las mujeres. Sí, además, perdona, ha habido un repunte
con respecto a otros, no sé si tiene que ver con las nuevas tecnologías, las redes sociales, etcétera, ha habido un repunte en esas edades, que es lo más preocupante, en la adolescencia, de violencia machista. Claro, entonces creo que tiene que haber una dotación presupuestaria seria para todas las partidas dedicadas a la lucha contra las violencias machistas. Y eso va de la mano con otro trabajo importante que creo que hay que hacer y que tiene que ver con la sensibilización y con la educación. Y ahí creo que muchas veces estamos acostumbradas a ver cómo se pone el foco en lo que la mujer maltratada en situación de maltrato puede hacer, pero que también hay que poner el foco en el maltratador, en la persona que está ejerciendo violencia de forma sistemática contra las mujeres y en que socialmente demos visibilidad a esa realidad como primer paso para poder evitarlo y para poder resolverlo, ¿no? Entonces, creo que ahí hacen falta muchas campañas de sensibilización y educativas en la escuela. Creo que ya he dicho 3, sí, no lo sé, sí. pero vamos, que 3 tengo anotadas, pero te iba a preguntar además por ese plural que enfatizas de violencias machistas, la máxima expresión, el asesinato. ¿Cuál es más, aparte del acoso, por ejemplo, de las adolescentes? Hay una campaña del Ayuntamiento de Madrid donde se visibilizaban algunas otras formas de violencia cuando decimos no es no, por ejemplo, y para esto puede ser para mantener una relación sexual o para echar un baile en un contexto de ocio. El hecho de que cuando una mujer dice que no, se interprete como un bueno, quizá quiera y me está diciendo que no, no es no. Entonces, todas las situaciones en las que nuestro criterio, nuestra voluntad se ve violentada, valga la redundancia con la expresión, creo que son formas de violencias machistas. El miedo que muchas veces y que muchas mujeres hemos sentido en alguna ocasión al quedarte hasta tarde con unos amigos en el centro de una ciudad, o en mi caso en el centro de Madrid, pero podría ser donde fuese, y volver a casa y decir, mejor nos acompañamos entre nosotras, o coger el móvil y hablar por teléfono de mentira para que parezca que estás hablando con alguien y que si alguien se te va a acercar sepa que hay alguien al otro lado de la línea, o incluso decirle a una amiga, me sigo en el taxi pero te llamo, e ir hablando con tu amiga o con tu amigo para tener esa seguridad. El sentirte insegura cuando caminas por las calles de tu ciudad son formas de violencias machistas, o estas cosas que hablábamos antes de tener una pareja que te espía el móvil para asegurarse de que estás siendo fiel, o simplemente para tener más o menos controladas cuáles son tus relaciones personales. Son cosas que parecen neutras y que muchas veces están hasta naturalizadas, pero que claro que son violencias machistas, que tienen un trabajo social de concienciación y de coeducación en todas las generaciones de forma transversal, yo creo que importante. De la ley de 2004 sobre medidas de protección integral contra la violencia de género, una ley del gobierno Zapatero, ¿Podemos salva algo o reformaría buena parte? ¿Qué parte reformaría? Hemos dicho claramente que hay que seguir avanzando. Por ejemplo, creemos que el reconocimiento de todas las formas de violencias machistas, que era de lo que hablábamos antes, es algo que tiene que ocurrir ya, y que esa ley circunscribe solamente a la violencia en el ámbito de las relaciones de pareja. Entonces, a partir de ahí hay muchas más medidas, digamos, cuando hacemos un reconocimiento amplio de todas las formas de violencias machistas, creo que hay muchas más medidas que hay que tomar socialmente y políticamente para hacerlas frente. Y la dotación presupuestaria parece que no, pero para mí es, es central exigirla. Si no hay dinero, no hay campañas, si no hay dinero, no hay equipos, si no hay dinero, no hay forma humana de poder construir nada por mucho que una ley lo diga. Y estamos muy acostumbradas, especialmente con los gobiernos del Partido Popular, a que te dicen sí, aprobemos, pero como después no hay dinero, pues entonces al final es como no se ha podido hacer, nada se ha podido hacer porque no había dinero suficiente. Bueno, pues si esto es así, que es lógico por otra parte, si no hay dinero no se pueden hacer las cosas, blindemos las partidas presupuestarias para hacer frente a las violencias machistas y que eso forme parte de las leyes que luego tienen que cumplirse en los presupuestos generales del Estado, ¿no? ¿Y en la educación? ¿Qué hacemos con la educación, con las leyes de educación, con los planes escolares, etcétera, etcétera, para introducir ese componente feminista y educar a los niños y niñas desde pequeños que son iguales, que tienen los mismos derechos? Pues creo que un trabajo también intenso y a muchos niveles. Los docentes y las docentes en nuestro país están muy maltratados y maltratadas, y creo que habría que facilitar
recursos formativos para que los profesores y las profesoras no solamente se conciencien de estas situaciones, que yo creo que en muchos casos lo están, pero que seguramente haya que seguir insistiendo en ello, sino también para que aprendamos colectivamente mecanismos de hacerlo frente. Hay cosas en educación, como por ejemplo generar bancos de ideas entre los propios profesionales de la educación, que en España es poco común, pero que podría ser muy útil. Oye, ¿tú cómo has hecho frente a esto? Oye, ¿a ti qué situación se te ha planteado en la clase? Que eso son cosas que muchas veces, si no eres docente, pues no se te ocurren ejemplos concretos o situaciones concretas, y que muchas veces cuando enfrentas el problema, pues con otros y con otras tienes soluciones más creativas. Pero claro, para eso también hace falta más financiación en educación, que los profesores y las profesoras tengan horas más de las que tienen, muchas más de las que tienen para la planificación educativa. Si tú desde que entras hasta que sales en el colegio, en tu horario laboral, solamente estás dando clase, no tienes espacio para planificar. Que pueda haber reuniones no a matacaballo, sino con cierta calma, con el claustro, con los docentes del centro, con los padres y las madres, buscar la colaboración con las familias para poder hacer, pues bueno, propuestas y planteamientos integrales en una situación que tenemos todas metidas y todos hasta lo más íntimo, ¿no? Porque las violencias machistas forman parte de la estructura de dominación del patriarcado. Entonces, creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Podríamos pensar en formación, podríamos pensar en reducir las ratios para que pueda haber una mayor atención individualizada de los docentes a los alumnos. ¿Y todo eso qué exige? Pues presupuesto y compromiso político con desarrollarlo. Claro, da la sensación de que si no hay presupuesto, no hay interés por luchar contra la violencia machista en ningún caso. Entonces, ¿cuánto de prioritario es el feminismo, la igualdad de los derechos? ¿Cuánto de prioritario debe de serlo un estado de bienestar que tiene 4 pilares en este momento, aunque la dependencia tampoco está cubierto, la educación y la sanidad, en fin, están como están, y las pensiones, pues ya vemos el debate que hay. ¿Cuánto de prioritario debe de ser la lucha contra la violencia machista? O sea, creo que el nivel máximo, ¿no? O sea, 10 sobre 10 o 1 sobre 10, según lo miremos. Nivel máximo porque además es transversal. En las últimas 2 semanas hacíamos preguntas al gobierno, de control al gobierno, en el Parlamento, que tenían que ver con las violencias machistas, y en todos los casos recordábamos, pues por ejemplo, que en los datos del propio Ministerio del Interior, 1 de cada 6 asesinatos que se cometen en este país son por violencias machistas. Recordábamos no solamente cómo no hay presupuesto, sino pues cómo es transversal a todas las cuestiones que podamos plantear que son ahora mismo problemas de primer orden para un país como el nuestro. Las pensiones, pues hay una brecha en las pensiones no contributivas y una brecha en cómo las mujeres tienen que buscarse las vueltas para conseguir una pensión digna, que es mucho más grave. Siempre las mujeres tenemos las pensiones más precarias, pero es que cuando vas a la realidad del mercado de trabajo, no solamente es la brecha salarial de la que hablábamos antes, es que tenemos los trabajos más precarios, a tiempo parcial, siempre con más riesgo, digamos, incluso en la actualidad. Hay empresarios, el otro día veía un reportaje en una cadena de televisión a propósito de las Kellys, donde un jefe de un hotel decía algo así como tienen más riesgos las mujeres porque se pueden quedar embarazadas. Bueno, pues claro, si en el siglo XXI, en el año 2017, hay alguien que no siente ni el pudor de decirlo ante una televisión, es que tenemos un problema de machismo serio en este país. Entonces, cualquier tema que sea de vital importancia para el sostenimiento de la vida colectiva en un país como el nuestro, trabajo, pensiones, la ley Mordaza, es que todas las cosas que nos preguntemos están atravesadas por la brecha de género y siempre salimos perjudicadas nosotras. Por tanto, prioridad máxima, no solo en los planes específicos, que esto también se lo recordaba la ministra Dolors Montserrat el otro día, no solo en los planes específicos contra las violencias machistas o por la igualdad de género, sino en todas las políticas. Cuando hay un gobierno como el del Partido Popular, apoyado por el PSOE y por Ciudadanos, que aplica recortes, que aplica techo de gasto, votado por el PSOE y por Ciudadanos, que aplica políticas de austeridad,
eso es malo para las mujeres, eso son políticas machistas, porque aunque afecten al empleo o aunque aparentemente afecten solo a las pensiones o a la dependencia, la brecha de género que generan en cuanto a feminización de la pobreza, precarización de nuestras vidas, es siempre el doble. No sé si estadísticamente, pero es siempre mucho mayor para nosotras que para los hombres. Por tanto, hay que tener una mirada transversal del género. Y, insisto, pues es que hasta hablando de políticas de austeridad, que parece que es un tema de política dura y no de derechos sociales, no, ahí también hay brecha de género y por eso nosotros estamos en contra de esas políticas, entre otras cosas también porque favorecen que perpetuemos un sistema y una sociedad machista. Hay dos temas concretamente relacionados con las mujeres en los que se acusa a Podemos, se le critica desde algunos movimientos cierta tibieza. Uno es el de la gestación subrogada y otro es el de la prostitución. Quiero decir, no tibieza, sino porque no se han pronunciado a favor, en contra, término medio, legislemos, etcétera, etcétera. También es verdad que son temas que todavía no han llegado más allá de, creo que Núñez Feijóo quiere legislar la gestación subrogada al Congreso del PP, es lo único a lo que ha llegado el tema. Creo que prostitución es uno de los grandes temas también para los feminismos. Es verdad que en estas legislaturas no se ha tocado, pero sí ha sido tema candente, al menos socialmente, en años anteriores. Yo eso lo he vivido más desde fuera de la política institucional, digamos. El de la gestación subrogada creo que es más novedoso. En ambos casos creo que no acepto la palabra tibieza, pero sí que tenemos que tener un posicionamiento que a día de hoy no tenemos. Sí difiero en que ese posicionamiento deba salir de la forma clásica en la que salen los posicionamientos en los partidos tradicionales, que es se juntan un montón, mayoritariamente hombres, porque suelen ser los que ocupan las posiciones de decisión en los partidos, y deciden, tras un debate sesudo, a puerta cerrada y a puerta cerrada, qué posición deben tener. Creo que nosotras debemos hacerlo de otra manera, y creo que debemos escuchar más que hablar, aun a riesgo de que algunas mujeres o algunos colectivos piensen que eso es tibieza. Yo creo que a nosotras nos toca escuchar y pensar cuáles son los diferentes puntos de vista que hay a este respecto. Ambos son dos temas muy complejos y muy atravesados por todo tipo de contradicciones que forman parte del tema, pero que también forman parte de otras cuestiones, y me refiero a las dinámicas de explotación, a las dinámicas de trata. Estoy pensando más en la prostitución, pero de la explotación salarial, de la feminización de la pobreza. Entonces, creo que son temas suficientemente complejos como para que nosotras, aun a riesgo de tardar un poquito más en tomar una posición, escuchemos antes de pronunciarnos y seamos capaces de construir una posición compleja. Esto tampoco puede ser una excusa para postergar en la escucha. Creo que hay que ponerse a ello. La prostitución lleva ahí, pues eso, toda la vida, toda la historia. La gestación subrogada es un problema que ya está sobre la mesa por la legalidad del asunto y porque se está llevando a cabo sin controles y sin ningún tipo de leyes, al menos nacionales. Entonces, bueno, claro, la pregunta que surge es ¿a quiénes hay que escuchar? ¿A las prostitutas, a los clientes, a los colectivos feministas, que tampoco se ponen de acuerdo? Los colectivos feministas. Es un debate muy vivo. Claro, a los potenciales padres o madres de gestantes, subrogados, a las madres que alquilan, entre comillas, su vientre, a las explotadas niñas casi en los países asiáticos. Claro, es que... Creo que hay que escuchar, o sea, escuchar, se puede escuchar a todo el mundo y seguramente todo el mundo tenga algo que decir y todos los colectivos que has mencionado tengan algo que decir al respecto de estos temas. Digamos, en mi opinión, no todas las opiniones pueden ser calibradas con el mismo peso, pero creo que se debe escuchar a todo el mundo y luego creo que eso no puede ser, a ver cómo decirlo, el planteamiento de escuchar para que la posición que uno asume no sea una posición desinformada o una posición... Claro, porque al final hay que tomar una decisión. Eso no quiere decir que no se tome partido y que no se tome posición. Y al respecto de la prostitución, que es un tema que conozco, digamos, un poco más, porque creo que ha estado en la agenda de los feminismos más tiempo y tal, creo que eso no puede evitar que tomemos partido.
aun a riesgo de que entonces haya partes, y es que eso ha pasado en la historia de los movimientos feministas siempre, ¿no? Que no lleguemos a un acuerdo total. Lo que pasa es que creo, digamos, yo podría dar mi opinión personal, pero en tanto que también representante de una formación quiero ser especialmente prudente y reforzar esa idea de que tenemos que escuchar. Ahora, insisto, para mí eso no puede significar ni postergar el debate ni no terminar tomando posición firme, ¿no? Y para mí eso además tiene que tener un compromiso, pues bueno, con la liberación de la mujer y con que se den las condiciones materiales para que nosotras, cuando decimos que somos protagonistas de nuestras vidas, sea de verdad así, porque muchas veces estos debates se mezclan con, bueno, pues con lo que son una estructura de dominación donde hay condiciones materiales que muchas veces nos impiden tomar decisiones libres. O sea, cuando una mujer tiene que partirse el lomo a trabajar durante 12 o 14 horas en 2 empleos, no sé si podríamos decir que está eligiendo libremente claro, tener 2 empleos por 14 horas y con eso pues que no se cumplan los derechos laborales mínimos al descanso. Anda que no he conocido yo mujeres en los movimientos por la vivienda que llevaban sin cogerse unas vacaciones, pero años, Ana, años sin coger unas vacaciones. Pues bueno, en esas condiciones en las que vivimos de explotación, aunque suene muy duro, pues hay muchas decisiones que tomamos las mujeres en nuestro día a día que no sé si pueden calificarse como decisiones libres, y creo que eso tiene que entrar a formar parte también del debate. El debate. Y se puede llegar, volviendo al ámbito concreto de la prostitución e incluso la gestación subrogada para las madres gestantes, que muchas veces son niñas, hay mucha explotación internacional, etcétera, se puede llegar, no se puede llegar con unas leyes de máxima protección y luego a partir de ahí. Lo digo por ir escalando, porque eso es lo que sí se ha planteado muchas veces, aunque nunca se ha llegado al debate. Hay una contra la trata y contra la explotación. Hay una parte de la visión para creo que podría coincidir para ambas cuestiones, que dice algo así como, ya que está ocurriendo, ocupémonos, en este caso los legisladores y las legisladoras, de legislarlo, ¿no? de establecer los marcos legales en los que una cosa que ya está ocurriendo en la sociedad se puede producir. Yo insisto en que en eso hay que escuchar. Comparto que al final las cosas en democracia las tiene que decidir la gente y no los legisladores, es decir, y que hay que saber por qué están pasando las cosas. Claro, pero da la sensación, no sé si estás de acuerdo conmigo, da la sensación de que yo, por lo que he leído en artículos de distintos colectivos, por lo que he sabido haciendo reportajes y tal, da la sensación de que existe la idea de que se pierde un tiempo precioso. O sea, mientras se está debatiendo por los derechos y las libertades de las mujeres, que como tú dices no abarcan solo ese ámbito tan concreto de la prostitución y la gestación subrogada, sino eso, pues la explotación salarial, etcétera, la desigualdad salarial, la explotación laboral, etcétera, etcétera, da la sensación de que mientras se podrían estar evitando casos de trato, casos de explotación de niñas, etcétera, etcétera. Es verdad, lo que pasa es que eso es aplicable, digamos, a nuestro país entero, sí. Y no solo a temas más complejos, sí, quizá de asumir posición como la prostitución o la gestación. Un punto más dramático, sí. Quiero decir que mientras no haya una derogación de las 2 últimas reformas laborales y creemos leyes laborales y revisemos el Estatuto de los Trabajadores de forma que se blinden los derechos de los trabajadores, incluido el derecho a huelga, que a día de hoy en nuestro país muchas veces se ve vulnerado, estamos perdiendo un tiempo precioso para que la gente viva dignamente y también para que las reivindicaciones de las mujeres salgan adelante, porque ahí si hubiese leyes en España que blinden el derecho al trabajo sin discriminación salarial, sin brecha salarial y con iguales condiciones, y que no pueda llegar un empresario como el de las Kellys a decir, si te vas a quedar embarazada estás en riesgo, mejor te voy a pagar menos, o mejor cuando llegue la baja por maternidad te despido y contrato a otra persona en otra edad que no sea susceptible de tener hijos o hijas, ¿no? Pues creo que si hubiese unas leyes laborales en nuestro país que garantizan el blindaje de los derechos de las mujeres a la hora de encontrar empleo y salarios dignos, pues a lo mejor ahí también teníamos un paso adelante para dar otros debates como el de la prostitución o como el de la gestación subrogada en otros términos, donde no estén atravesados, por ejemplo, por el nivel socioeconómico de las mujeres y las situaciones de trata y de explotación. Entonces, comparto la idea, es verdad, sobre todo cuando te imaginas la sociedad ideal en la que quieres vivir, no solo en materia de feminismos, es que en cualquier cosa dices, madre mía, el tiempo que estamos perdiendo. En eso Podemos, creo que también
pues cómo decir, creo que hemos conseguido muchas cosas, pero también nos hemos dado cuenta de que las cosas importantes nunca hay que perder de vista que se quieren conseguir, pero a veces no son tan rápidas como a una le gustaría. Y eso creo que somos viva prueba de ello, ¿no? ¿A nivel institucional te refieres o a nivel político? A todos los niveles. Yo creo que nosotras en 2 años nos hemos quedado, 3 casi, nos hemos quedado a esto de poder gobernar en un gobierno con el Partido Socialista. Hubiera sido posible, y ya digo, nos quedamos aquí, y a veces queda la sensación de, y nos lo preguntan algunos periodistas, ¿no? ¿No os queda la sensación de que no habéis conseguido lo que os propusisteis? Hombre, pues en 3 años, sin financiación de los bancos, haber conseguido 71 diputados y diputadas, presencia en los parlamentos autonómicos, las principales alcaldías del país, algo es. Pero también nos damos cuenta de que algunos de los objetivos importantes que uno se marca, todo. Pues tardan un poquito más, ya, ¿no? Ya. Lo imposible solo no, tarda un poco más. A ver, hablar de lo que ha conseguido Podemos es indiscutible. En 3 años es que no hay precedentes, no hay precedentes. Ahora entiendo que al estar a esto de gobernar, como se pudo haber gobernado con el Partido Socialista, pues también habrá generado algo de frustración, cambios, poner el freno de mano y darse cuenta efectivamente de que las cosas van a lo mejor más lentas de lo que esperaba Podemos, quizá. Y que hay que trabajar mucho y muy duro para conseguir que eso sea posible. Yo creo que en el corto plazo Podemos, para gobernar, necesita del acuerdo con el Partido Socialista. En ese sentido sí que ha sido decepcionante ver cómo el Partido Socialista, pudiendo elegir esto, eligió estar del lado del plan restaurador de las élites de nuestro país y eligió darle no solamente la investidura a Mariano Rajoy, sino las decisiones más importantes que ha tomado este gobierno en los últimos meses, y me refiero, por ejemplo, al techo de gasto, que lo apoyaron. Sí. Entonces, claro que eso es decepcionante, pero digamos que en los objetivos que son importantes y en los objetivos que son justos y en los objetivos que son bellos, creo que aunque haya momentos de decepción y no siempre todo vaya como uno quiere o como una quiere, pues al final tienes que tenerlos ahí y decir, seguimos trabajando, ¿no? Seguimos trabajando a pesar de los pesares. También lo que hemos conseguido, insisto, es sí, mucho, ¿no? Es indiscutible, los hechos son los hechos. ¿Cómo es tu relación con el Partido Socialista en el Congreso? En líneas generales y en cuestiones de igualdad, con las responsables de igualdad, porque bueno, es verdad que tú acabas de asumir el puesto de portavoz, pero eras la número 2, hasta ahora has sido la número 2 de Íñigo Rejón en el Congreso, con lo cual conoces bien la materia y las conoces bien a todos los diputados y diputadas. Digamos que el trato personal es correcto, es cordial y no tiene mucho más misterio que como cuando trabajas, estás con compañeros de trabajo, ¿no? Aunque luego, pues claro, en los momentos de debate parlamentario, que son los más visibles además y los que tienen más posibilidades de terminar saliendo en los medios, pues a veces hay momentos de más confrontación o de más intensidad de los debates. Para mí, más que la cuestión del trato, lo relevante es la cuestión de los hechos y las decisiones tomadas. A mí no me gusta cuando el Partido Socialista, que lo hace muy recurrentemente, sube a la tribuna a decir que ellos trajeron los derechos X que tenemos o que disfrutamos en nuestro país. No me gusta, porque creo que es una posición que falta el respeto a los ciudadanos. Los derechos los trae la gente, no los traen los políticos, por progresistas que sean o por mucho que hayan facilitado esos procesos. Y tampoco me gusta, y eso es lo que menos me gusta de todo, que finalmente digan lo que digan en sus discursos, finalmente estén formando parte de un plan restaurador, de un plan que quiere borrar el cambio político que se ha producido en los últimos años y que por eso le dan la investidura a Rajoy y le aprueban el techo de gasto, y cuando conseguimos que haya una posibilidad de trámite parlamentario de subir el salario mínimo a 950 euros, pactan en un despacho fuera del Parlamento que solamente se suba a 707, porque debe ser que 950 de salario mínimo era demasiado. Creo que esas cosas del Partido Socialista hacen que se sitúen en el plan, en el proyecto de país que para nosotros está enfrente. Nosotros tenemos un proyecto de país de derechos y las políticas de austeridad y el plan restaurador del Partido Popular y de quien le apoya en el gobierno, que en este momento son el Partido Socialista y Ciudadanos, es el contrario, es el de seguir recortando derechos y el de seguir haciendo que algunas cosas parece que cambian para que no cambie nada.
Luego te explicas algunas cosas. Ahora estoy leyendo un libro que se llama IBEX 35 de Rubén Juste, que se presenta hoy, que se presenta hoy, y se lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Cómo el clan Solchaga, Solchaga, uno de los grandes ministros de Felipe González y del socialismo de González, cómo crea un entramado de personas dentro de los consejos de administración de las principales empresas del IBEX 35 en nuestro país, que les permiten tener el control de buena parte de las decisiones económicas de esas empresas que afectan al día a día de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas en España, incluso después de los gobiernos de Aznar. O sea, un entramado muy poderoso, con señores como Mariano Rubio, que fue ministro franquista, sí, y que forma parte predilecta de ese clan Solchaga. ¿Eso es todo el PSOE? No, esos son, yo creo, unas élites socialistas a las que el socialismo, bueno, pues les vino un poco grande. Hay unas bases socialistas comprometidas con el cambio político, que quieren a su formación política, pero que están comprometidas con que en nuestro país se respeten los derechos, claro que sí, y con ellas creo que nosotros debemos caminar juntos, codo a codo, y que ya lo estamos haciendo en muchos sitios, por otra parte, y en muchos espacios de la sociedad civil. ¿Crees que Pedro Sánchez representa esas bases socialistas? ¿Crees que ahora el entendimiento, si gana Pedro Sánchez la Secretaría General del PSOE, es posible? Creo que no debo meterme, digamos, en el proceso interno del Partido Socialista. Cuando Pedro Sánchez era secretario general, creo que nunca quiso gobernar con nosotros, y de hecho no sucedió. Y ahora no lo sé, si ha visto que las propuestas que Podemos y Unidas Podemos llevamos haciendo muchos meses son las mejores y quiere rectificar su posición anterior, pues, como decir, para mí será bienvenido cualquier toma de posicionamiento de cualquier actor político que diga, oye, pues sí, lo que están diciendo esta gente de Podemos tiene sentido. Pero creo que el proceso del Partido Socialista lo tiene que dar el Partido Socialista, y a mí lo que me importa de ese proceso es que cuando termine salga una dirección política que no quiera seguir del lado del Partido Popular, del lado del plan restaurador de las élites, que también han defendido algunos de sus principales referentes con pasión, como Felipe González o la propia Susana Díaz, sino que salga un Partido Socialista comprometido con lo que yo creo que quiere la mayoría de sus bases. No es casualidad que nunca hayan querido preguntar decisiones clave a sus bases y a sus militantes, y que tiene más que ver con, bueno, pues con colaborar con Podemos y con hacer políticas de progreso y de blindaje de los derechos humanos. Bueno, pues nada, concluimos aquí la entrevista, pero me gustaría saber quién es el referente feminista de Irene Montero. Uf. O las, en este caso. Sí, yo creo que los y las es mejor. Hay una mujer que vivió mucho tiempo en las cárceles franquistas en España, que es Juana Doña, de la que hablábamos también un poquito antes de empezar esta entrevista, que yo tuve la oportunidad de conocer muy poquito hace algunos años por mi militancia, y que, digamos, no sé, para mí pues he leído varios de sus textos y que tengo presente. También Josefina Semper, o sea, hay mujeres, digamos, de la historia más reciente nuestra, por no hablar, pues claro, de Clara Campoamor, de Victoria Kent, de todas las mujeres que han regado la historia de la conquista de derechos en los últimos años y que lo han hecho aquí, en nuestro país, pero también hay algunas que siguen vivas o que lo han estado hasta hace muy poquito, que creo que, bueno, pues que hacen un papel fundamental. Pero fíjate que últimamente, que estoy como repensando muchas de las cosas que he ido aprendiendo del feminismo en los últimos años, me gustan, además de las grandes clásicas, sí, me gustan los referentes cotidianos, me gusta mucho fijarme en lo que hacen mis compañeras cuando se enfrentan a situaciones complicadas, me gusta mucho pues ver a mi compañera Gara, ver a Laura Casielles, que es una poeta excelente a la que tenemos secuestrada en Podemos, sí, ¿no? Haciendo tareas de prensa. Me gusta ver cómo hace María del Vigo, me gusta ver cómo las mujeres con las que trabajo, Yone Belarra, Gloria Elizo, cómo van construyendo el caminito día a día, y cómo de repente nos miramos y decimos, madre mía, qué cosas hemos conseguido, y madre mía, lo que nos queda por trabajar, y cómo vamos haciendo ese camino pues un poco colectivamente, una aportando por aquí, otra aportando por allá, muchas veces desde el anonimato todavía, aunque cada vez seamos más visibles.
y que en definitiva creo que esa es una de nuestras principales tareas, la de reconocernos y la de visibilizarnos de verdad, no solamente, te lo decía antes, haciendo un ejercicio de memoria como herramienta para el presente y recuperar los grandes clásicos y leerlos y entender cuáles eran los debates, sino aquí, ahora, cuántas mujeres valientes hay que desde las direcciones de medios de comunicación, desde ser tertulianas, asumir posiciones súper difíciles de responsabilidad, ser cuestionadas porque eres la primera mujer que dirige un periódico, la primera mujer que hace no sé qué, y que a lo mejor no estamos todavía en los libros de historia, pero no nos hace falta para saber que estamos haciendo cosas muy importantes y cosas que exigen el mayor de nuestros reconocimientos y el mayor de nuestros cariños. Muy bien, Irene, pues muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por a ti, este Ana. entorno maravilloso y muchísima suerte. Gracias, en gracias todo. de verdad, de corazón. Gracias.